Hola a todos y todas los que se van conectando. Vamos a Hola. iniciar en unos minutos em, porque, bueno, en realidad ya hay varias personas conectadas. Prisi, comienzo el seminario propiamente tal. ¿Sí? Ya, perfecto. Muy buenas tardes al público que hoy nos acompaña. Me presento, mi nombre es Valentina Parodi Soto, soy abogada de la Universidad de Concepción y además integro el equipo Justicia y Género de la misma casa de estudios. Hoy voy a acompañarles moderando este seminario organizado por el Diploma Interdisciplinario Atención en Justicia con enfoque de género y diversidad sexual de la Universidad de Concepción en conjunto con el Observatorio de Género en la Justicia, Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, Argentina, en el marco del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia, perdón, de la eliminación de la violencia contra la mujer, recientemente conmemorado, y además del cierre de la versión 2024 del diploma. El seminario de hoy busca analizar cuáles son los obstáculos en el acceso a la justicia en caso de violencia de género que afecta a mujeres en Chile y en Argentina. Para ello, Yo el quiero que no seminario, veamos. perdón, Yo- parece que a alguien se le abrió el micrófono, le pido que por favor lo apague. Em, Como les decía, vamos a revisar obstáculos en el acceso a la justicia en casos de violencia de género que afectan a mujeres en Chile y en Argentina, y el seminario va a revisar algunas investigaciones claves. El Observatorio de Género en la Justicia nos presentará sus ejes de trabajo, haciendo énfasis en la forma en que se vincula con la promoción del acceso a la justicia y una investigación sobre accesibilidad en espacios de denuncia desde una perspectiva interseccional. Y podremos conocer también algunas experiencias de una investigación sociojurídica sobre acceso a la justicia con perspectiva de género del equipo de justicia y género de la Universidad de Concepción. Para dar inicio a este seminario, voy a saludar muy especialmente a las autoridades que hoy nos acompañan, a las personas expositoras que voy a presentar en breve, a las y los alumnos que cursaron la versión 2024 del diploma y a todas las personas que se han interesado en participar hoy en este seminario. Le doy la palabra en primer lugar a la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, la doctora Jimena Goché Marchetti. Muchas gracias, Valentina. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles desde la Universidad de Concepción a nombre de esta casa de estudios. De forma muy especial, saludo a la doctora Diana Mafía, a la doctora Luminé Moreno y a quienes nos acompañan de Argentina, a la directora del programa de formación permanente de nuestra universidad, la profesora Ruth Pérez, al equipo Justicia y Género, y por cierto a cada una de las personas que está terminando este diploma que ofrecemos en el marco de lo que es un compromiso histórico de la Universidad de Concepción muy fuertemente desarrollado en los últimos años, que tiene que ver con promover una cultura de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Es en esa línea, a su vez, que este diploma e iniciativas como esta responde no solo a ese objetivo, sino también a generar instancias de intercambio, de conocer experiencias comparadas. Entendemos que la internacionalización de un proyecto educativo se da de diversas maneras y esta es una en que comprendemos la cooperación internacional, uniendo temas que son de interés estratégico para esta institución, como es la igualdad de género, la promoción de una cultura de derechos humanos, de respeto de derechos humanos para todas las personas, pero además articulando ese conocimiento con el que se desarrolla en otras latitudes, y sin duda la experiencia argentina que nos van a poder compartir hoy día desde el trabajo de la profesora Diana Mafía y su equipo es algo que puede enriquecer los procesos formativos y la contribución que hacemos hacia el medio. Quiero saludar simplemente entonces para terminar esta iniciativa, que ya, como se decía por Valentina, la organizamos en el contexto del 25 de noviembre, del cierre de este diploma, pero también de forma especial en torno a lo que ha sido recientemente el Día Internacional de los Derechos Humanos, un año además en que Naciones Unidas ha llamado a la promoción del rol que tiene la juventud, que tienen las nuevas generaciones. Por lo tanto, desde esta universidad
a esa juventud más joven, que tal vez mucha de la juventud que hoy está presente en ese seminario, invitarles a pensar, a reflexionar, a resignificar el rol que los derechos humanos, que una cultura de erradicación de todas las formas de violencia puede aportar en tiempos complejos, en tiempos desafiantes y sobre todo en tiempos que nos llama a ser responsables con quienes hoy estamos y con quienes están por venir. Que sea una extraordinaria jornada de reflexión y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, vicerrectora, por sus palabras. Ahora le doy la palabra a Ruth Pérez Villegas, quien es coordinadora general de formación permanente de la Universidad de Concepción, para que nos dé un saludo. Muchas gracias, Valentina. Me sumo a los vocativos y saludos entregados por la vicerrectora y por las destacadas expositoras que hoy día van a estar en este seminario, que se enmarca, como bien señaló, dentro del programa del diploma que se dicta desde formación permanente, con la destacada participación de académicas y académicos en la temática sobre justicia con enfoque de género y diversidad sexual. Este programa tiene una característica muy importante, ya llevamos varias versiones y tiene la condición de que es completamente en línea, y aún siendo completamente en línea no pierde la calidez y la posibilidad de intercambiar experiencia y conocimiento entre las personas participantes, puesto que la formación permanente, este tipo de actividades formativas, son formaciones que es transferencia de conocimiento y de saberes entre quienes dictan las clases y quienes viven la experiencia formativa. Esta andralogía, que es la formación a lo largo de la vida que desarrolla formación permanente, permite entonces que estemos aquí en este encuentro, quienes ya finalizaron este proceso 2024, pero me parece también que hay algunas invitadas que formaron parte de generaciones anteriores del diploma. Por lo tanto, también quiero hacer aquí una invitación para la versión 2025, porque tiene además una característica muy importante. Este programa se va actualizando en cada una de las versiones, entregando nuevos elementos de conocimiento y de compartir con quienes forman parte del programa. Quiero felicitar a las y los participantes, porque sabemos que hacer un diploma en el marco de estar trabajando con la vida personal, familiar, laboral, es un esfuerzo personal y que se valora tremendamente, porque han llegado al término de esta formación y que le ha entregado herramientas muy útiles para la vida laboral y, por qué no decirlo, también personal y social. Así que sin más, dejo abierta aquí la posibilidad de que quienes están en este encuentro y se interesen por este programa puedan acceder a nuestra página web y puedan entonces consultar sobre características del programa para el 2025. Mucho éxito en este seminario. Me voy a quedar para escucharlo, porque creo que todos y todos debemos conocer y embebernos mucho más de estos temas que son tan relevantes para la vida humana. Un abrazo a cada uno y cada una de ustedes. Muchas gracias, Ruth, por ese saludo. A continuación les voy a comentar que este seminario se estructura en tres momentos. Vamos a escuchar por 20 minutos a cada una de nuestras panelistas y luego vamos a tener también un espacio de reflexión para que recibamos preguntas desde el público, desde la moderación, las panelistas. Voy a hacer la prevención de que tanto la vicerrectora Jimena Goché como una de nuestras panelistas, Diana Mafía, no nos van a poder acompañar durante todo el seminario y piden desde luego las disculpas del caso. Y a continuación voy a presentar a cada una de nuestras panelistas para luego darles la palabra. En primer lugar, nos va a acompañar el día de hoy la doctora Diana Mafía. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es doctora honoris causa en 4 universidades: la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad John Prime de Valencia, perdón si lo dije pésimo, la Universidad Nacional de Mar de Plata y la Universidad Nacional del Litoral. Es docente e investigadora y directora del programa de actualización en género y derecho, posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Fue defensora del pueblo adjunta de la ciudad de Buenos Aires en el área de Derechos Humanos y Equidad de Género y diputada de la Ciudad de Buenos Aires y también directora académica del Instituto Hannah Arendt de Política y Cultura. Es fundadora además de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, dirige la Asociación Civil Tierra Violeta, donde está a disposición pública su biblioteca personal como parte de la Biblioteca Feminaria. Desde el 2012 dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Es autora de numerosas publicaciones, reconocida investigadora en Derecho de las Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes, Diversidad Sexual, Personas en Prostitución, Afrodescendientes, entre otros temas. Tenemos también el día de hoy el honor de contar con María Alumina Moreno. Ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con un máster en Género y Social y Política Social por la London School Economics y es coordinadora general del Observatorio de Género en la Justicia en el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, Argentina. Ha integrado el grupo de estudios sobre sexualidades del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y también el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la misma universidad. Fue directora general de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabaja en el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde su creación en 2012 y sus temas de interés se vinculan con género, justicia, políticas públicas y movimientos sociales. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña también quien ha coordinado este diploma, la doctora Priscila Brevis Cartes. Ella es abogada, doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona, cuenta con un máster en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea por la Universidad Carlos III de Madrid. Ella es docente e investigadora con intereses en procesos políticos desde un enfoque de derechos humanos, género y diversidad. Y actualmente, como les señalé, es coordinadora de este diploma y además ha coordinado el proyecto ejecutado por la Universidad de Concepción sobre implementación del protocolo para la atención consular a mujeres chilenas víctimas de violencia de género en el exterior. A continuación, le doy la palabra a la doctora Diana Mafía para que nos exponga por 20 minutos sobre el tema de hoy. Diana, se encuentra con el micrófono silenciado. ¿A quién no le ha pasado? Muchas gracias, Valentina, por tu presentación y es un enorme placer volver a encontrarnos con Jimena. Nos conocemos hace ya varios años y desde el primer momento encontramos afinidad no solamente en los temas de interés, sino en el tratamiento de esos temas, en el marco de género y derechos humanos necesario para pensar la justicia. Tuve el enorme placer este año de conocer al equipo de Justicia y Género. Priscila, un enorme placer volver a encontrarnos en este seminario. Como recién decían, el Observatorio de Género en la Justicia fue creado en el año 2012 y desde ese momento Aluminé Moreno ha sido directora del equipo multidisciplinario, que es una de las características de este observatorio. Por eso, aunque tengo que retirarme un ratito antes, me voy muy tranquila porque con Aluminé tenemos un conocimiento mutuo y un trabajo de muchos años atrás. Trabajamos juntos en la legislatura, en la Defensoría del Pueblo, son equipos que vienen bregando por la justicia y el género desde hace mucho tiempo y con muchísima afinidad con los derechos humanos. Desde la creación en el año 2012, como decía, el observatorio funcionó como un espacio con varios objetivos: el análisis de la justicia de la ciudad, el seguimiento y la elaboración de propuestas para fomentar y generar prácticas tendientes a la igualdad de género en el interior del Poder Judicial y también en la relación del Poder Judicial con la ciudadanía. En línea con esa misión en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires tenemos múltiples funciones: desarrollar estrategias y mecanismos para incorporar la perspectiva de género y derechos humanos en la administración de justicia, la investigación y análisis de las relaciones entre los géneros en la propia administración de justicia, la construcción y fortalecimiento de alianzas estratégicas con otros
poderes judiciales, con organismos gubernamentales y también por nuestro trabajo con Aluminé en el movimiento de mujeres y de diversidad desde hace muchos años, también con organizaciones no gubernamentales que trabajan en la erradicación de los sesgos de género en el acceso a la justicia. Otro propósito muy importante es la elaboración de diagnósticos, la producción de datos sobre los sesgos de género. Perdón. Sofía, ya está silenciado. Creo que hay micrófonos abiertos. Bueno, de todas maneras, continúo. Decía que un objetivo importante tiene que ver con la producción de datos. Sé que el equipo de Justicia y Género también tiene esta preocupación y nos parece sumamente importante para elaborar diagnósticos y sobre todo intervenciones sobre los sesgos de género en la administración de justicia. También procuramos producir y distribuir información útil, algunos materiales y herramientas para los operadores judiciales para que puedan ejercer sus funciones de un modo respetuoso de los derechos humanos y la igualdad sustantiva entre los géneros. Y uno de los objetivos y de trabajos cotidianos es el diseño de actividades de capacitación y formación, no solamente en género, sino también en identidades diversas de género y diversidad sexual. De este modo, desde el observatorio fuimos contribuyendo a través de en estos objetivos a través de 3 estrategias o ejes de trabajo para impulsar esas iniciativas, generar contenidos, incidir en el accionar judicial, para generar las condiciones destinadas a garantizar la igualdad entre los géneros desde la jurisdicción y en el interior del Poder Judicial. Los ejes de trabajo son, por un lado, la capacitación, es quizás uno de los ejes iniciales y más importantes, la capacitación y sensibilización de operadores de derecho, pero también del público en general. Hay operadores que no son directamente judiciales, pero intervienen en los puentes entre la justicia y la sociedad, y nos interesaba que este conocimiento fuera plural. El ejemplo más reciente que tenemos de capacitación es un curso sobre identidades de género que fue distribuido a los poderes judiciales de todo el país a través de la Oficina Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto nos permite incidir en otras jurisdicciones, algunas muy renuentes a tomar los temas de diversidad de género. Así que nos parece una incidencia, esta alianza con la Corte Suprema de Justicia, muy importante. También realizamos un taller de operatividad del derecho a la identidad de género, de qué manera práctica se respeta el derecho a la identidad. Esto lo hicimos con el Centro de Formación Judicial, que es un centro de formación que tiene la justicia de la ciudad, desde el Tribunal Superior de Justicia, que está abierto al público general y que dio herramientas prácticas que están basadas en casos reales para la adecuada implementación de los derechos que están reconocidos por una ley que se promulgó en el 2012 y que se ha difundido mucho también en Chile, que es la Ley de Identidad de Género, y también con el derecho suave, el soft law, que son los principios de Yogyakarta, tanto el del 2007, Yogyakarta, como Yogyakarta más 10 en el 2007, e instrumentos generales internacionales de protección de derechos humanos. Y también realizamos, además de estas 2 capacitaciones, un taller que duró todo el año, dirigido a través de una red que hay de cuerpos médicos forenses de todo el país, un taller destinado a los cuerpos forenses sobre investigaciones forenses con perspectiva de género e identidad. Esto es muy importante, surgió a partir de un travesticidio de una dirigente muy conocida en Argentina. Fue un travesticidio muy salvaje, y esto dio lugar a pensar qué necesidad hay para formar a los profesionales y las profesionales de ciencias forenses en una perspectiva de género y diversidad, en relación sobre todo con las identidades no binarias, las identidades travestis y trans, a la hora de reconocer los efectos de la violencia sobre esas corporalidades no binarias. Esta acción con profesionales de las ciencias forenses tiene muchas aristas, fue el producto de un proceso de muy largo aliento y con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia
de las personas travestis, trans y no binarias, especialmente cuando son víctimas de violencia y de las violencias más extremas, dimos inicio a esta investigación primero indagando sobre las necesidades del rediseño de las figuras forenses, donde esas figuras de los cuerpos donde se registraban las lesiones no representaban las corporalidades diversas y planteaban entonces un obstáculo para la adecuada identificación, por ejemplo, de crímenes de odio. Luego, recuperando las historias de las víctimas, sus acompañantes, y sugiriendo que incluyeran las perspectivas de activistas transfeministas para incorporar esas voces a la investigación. Y finalmente haciendo participar activamente a nuestro público objetivo, los auxiliares de justicia. Esa investigación que continúa hasta la fecha y que tiene ahora un libro que acaba de ingresar a la editorial y será publicado el año que viene, fue generando múltiples productos como artículos de difusión, un curso destinado a profesionales forenses, un libro que recopila toda esta experiencia. Pero además tuvo un impacto contundente en la comunidad forense que desde distintos espacios tomó la temática en sus manos, la amplió en su difusión en sus propios congresos y encuentros. Traigo ese ejemplo no solamente porque es una experiencia reciente y exitosa, sino también porque me da pie para hablar de otro de nuestros ejes de trabajo, que es la producción de materiales teóricos, de análisis, de difusión, que son herramientas clave para los operadores judiciales y para que mejoren las condiciones de acceso a la justicia de mujeres y diversidades. Cada año, desde la creación desde el observatorio, cada año publicamos un libro que recoge nuestras investigaciones, las de oficiales judiciales, activistas, académicas, sobre las articulaciones entre género y justicia. Este último libro, el último libro que publicamos este año, y que Jimena creo pudo llevarse, está referido a una experiencia sobre la construcción de entornos laborales e instituciones sin violencia, y particularmente del entorno de la justicia como un entorno institucional y laboral sin violencia. Y el que acaba de entrar a la imprenta, como les dije, es sobre esta actividad con los cuerpos médicos forenses de todo el país. También elaboramos un material práctico breve al que llamamos fichas de género, que brinda herramientas sencillas para quienes trabajan en la jurisdicción para que puedan recurrir a ella a la hora de tomar decisiones. Ese material, las fichas de género, es una respuesta y tiene ediciones, por ejemplo, sobre distintas definiciones de violencia de género, sobre infancias trans, sobre violencia laboral. Tenemos una en elaboración sobre derechos económicos, sociales y culturales de personas travestis y trans. Esas fichas de género es un tipo de publicación pensada para facilitar la implementación de la normativa, nacional, internacional, sobre cuestiones de género desde el Poder Judicial, a través de la sensibilización sobre los temas, la recopilación de normas y doctrina, la selección de jurisprudencia comparada. ¿De qué manera surgieron estos temas? Para la curaduría de estas temáticas trabajamos en un formato simplificado que usamos como referencia las demandas que recibimos de los juzgados, del Ministerio Público, de las defensorías, de las fiscalías, para otro de nuestros ejes de trabajo, que es la intervención en casos judiciales. También publicamos un boletín cuatrimestral al que pueden acceder porque es virtual, que tiene secciones sobre, por ejemplo, selección de sentencias, sobre definiciones de conceptos teóricos, en particular de la teoría jurídica feminista, artículos breves, acceso virtual a recursos de lectura, un informe sobre actividades del observatorio como rendición de cuentas, y tiene algunas cosas hermosas también dentro para poder compartir. Todo esto, los libros, las fichas, el boletín, todos estos recursos están también de manera virtual y se puede acceder gratuitamente. La editorial Juzbaires, que es la editorial de la justicia de la ciudad de Buenos Aires, en su página tiene toda la colección de género con todos sus libros y pueden acceder al PDF de cada uno de ellos o pueden leerlos en línea. Al Observatorio de Género llegan múltiples y muy diversas solicitudes de intervención, y esto es una respuesta hermosa de legitimación del vínculo con el Poder Judicial
a lo largo de los años. Nos piden intervenir en casos judiciales de la ciudad, porque este es nuestro ámbito de incidencia, y a veces también de otras jurisdicciones como bajo el modo de una consulta técnica. En el marco de los pedidos de dictamen que recibimos de la jurisdicción local, advertimos que hay obstáculos muy serios que muchas veces las mujeres y las diversidades enfrentan para el ejercicio de sus derechos. Algo que se traduce en que tengan que recurrir a la justicia para obtener su reconocimiento. Cuando aportamos argumentos jurídicos para que desde la justicia se garantice el acceso a los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+, lo hacemos con la convicción de que desde el Poder Judicial debemos brindar respuestas y remedios respetuosos de los derechos humanos de quienes se presentan ante los tribunales. Sabemos que el Comité CEDAW dice que el derecho de acceso a la justicia es pluridimensional, que abarca la justiciabilidad, pero también la disponibilidad, el acceso, la buena calidad de la justicia, entre otros. Para el Comité CEDAW, el acceso efectivo a la justicia optimiza el potencial de emancipación y de transformación del derecho. Muchas veces hay una idea regulatoria, constrictiva del derecho en relación con las vidas de las personas. El Comité CEDAW, y creo que nuestro trabajo cotidiano como feministas, justamente optimiza este potencial de emancipación y de transformación que tiene el derecho. Nosotros hacemos uso de ese potencial transformador del derecho, pero lo enriquecemos también con miradas transdisciplinarias. Y eso engrosa las miradas jurídicas. Lo saben ustedes porque el equipo de Justicia y Género también es interdisciplinario y también ha ampliado, ha enriquecido esa mirada sensible al género que aportamos, en nuestro caso, desde el observatorio, y que se distingue por la creatividad, por el recurso a otras fuentes de conocimiento que contribuyen a un mejor entendimiento de las normas jurídicas pensadas de manera integral. Hemos intervenido en casos muy variados, como por ejemplo el cruce entre deuda por falta de pago de patentes y violencia de género. Una mujer a la que le llega la deuda por pago de patentes de un auto al que le había sido sustraído en la separación por su marido y del que ella no podía disponer, y sin embargo las deudas, como estaba su nombre, le llegaban. Otro caso también de restitución internacional infantil, un tema gravísimo y que Priscila está investigando en este momento. Es un problema realmente muy difícil. El acceso a la vivienda para víctimas de violencia o para personas travestis en situación de extrema vulnerabilidad. ¿De qué manera lograr que haya una prioridad, que se considere que esa vulnerabilidad de la situación de violencia y de la situación de marginalidad en la que viven muchas personas travestis y trans les dé prioridad en la asignación de esos recursos de acceso a la vivienda? La violencia laboral, por ejemplo, tuvimos un caso de violencia laboral en una orquesta pública de la ciudad de Buenos Aires y fue muy difícil poder conciliar la situación porque se juntaban cuestiones de acoso laboral dentro de la orquesta con cuestiones de fragilidad laboral en general en las formas de contratación, en la infraestructura en la cual trabajaban. Son casos difíciles y son muestras extrañas en relación con lo que podemos prever que se puede presentar como un caso vinculado con perspectiva de género y derechos humanos. Independientemente de los hechos y del derecho aplicable, todos esos casos dan cuenta del rol fundamental que cumplimos como Poder Judicial para el acceso a los derechos humanos en una miríada de situaciones inimaginables. Consecuentemente, tomamos como compromiso del Observatorio de Género apuntalar con nuestros saberes específicos a quienes desde sus lugares tienen la responsabilidad de garantizar cotidianamente el acceso a la justicia de la ciudadanía en condiciones de igualdad sustantiva. Esa igualdad sustantiva es una construcción, no viene dada, y quienes trabajan para garantizarla son personas precisamente del ámbito, que trabajan en el ámbito del Poder Judicial. Nuestra incidencia entonces es dentro y fuera del Poder Judicial, de la ciudad y de otras jurisdicciones. Nos vinculamos con efectores de justicia y con justiciables. Es desde esa experiencia que encaramos nuestra última investigación, a la que se va a referir Aluminé Moreno, y que tiene que ver con un tipo específico de barreras
en el acceso a la justicia, que son las vinculadas con la infraestructura y con los recursos materiales y virtuales para la atención de violencia de género. Este es el trabajo que queremos compartir con ustedes y es el trabajo que seguramente dará lugar después a un diálogo y a una analogía con muchas de las actividades que llevan desde el equipo de Justicia y Género y desde este diplomado al que saludo a sus estudiantes y ya, bueno, ya egresadas y egresados de este diplomado. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por esas interesantes reflexiones, por ajustarse al tiempo también. Ahora le vamos a dar la palabra para que continúe con este seminario a María Alumine. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la presencia. En particular quiero agradecerle a Jimena la invitación. Nos interesa muchísimo establecer esta conversación con el equipo de Justicia y Género y con el diplomado. Y también a Priscila por todo el trabajo de coordinación y esta comunicación que mantuvimos los últimos días. Bueno, como decía Diana, yo vengo a compartir con ustedes un proyecto de investigación en particular que se titula Género, Infraestructura y Territorio, Infraestructura Judicial y Acceso a la Justicia de las Mujeres Víctimas de Violencia. Nos parecía interesante traer esta investigación a la conversación con ustedes porque yo cuando estuvo Jimena en Buenos Aires recientemente le comentaba que es una investigación que es deudora de mucho del trabajo de Justicia y Género. La verdad que nosotras como equipo desde el Observatorio de Género en la Justicia, cuando tuvimos la oportunidad de tener una beca del Centro de Formación Judicial para desarrollar esta investigación a lo largo de un año, pensamos que había muchas de las herramientas conceptuales y metodológicas que habían desarrollado que nos interesaba trasladarlas a la realidad de la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Y en particular quisimos abordar la cuestión de la infraestructura, que es novedosa, por lo menos en nuestro medio, porque pone el foco en el rol que cumplen las instalaciones y los medios técnicos del Poder Judicial como facilitadores u obstaculizadores del acceso a la justicia. También con el trabajo de las investigaciones del equipo Justicia y Género, compartimos una concepción del acceso a la justicia como la llave para el ejercicio de otros derechos y también la noción ampliada de la idea de género. Para nosotros el concepto de género alcanza una pluralidad de sujetos, además de las mujeres cis, abarcamos las personas trans y también la situación de esos colectivos y personas que por cuestiones de orientación sexual sufren desventajas en el acceso a la justicia, como es el caso de gays y lesbianas. Y nos parece que el enfoque de género y diversidad debe contemplar todas estas situaciones. Entonces, en esta investigación, les decía, analizamos cómo la infraestructura y el diseño urbano de los espacios de recepción de denuncias de violencia de género impactan en el acceso a la justicia. María José, tenés el micrófono abierto. Y tomamos como caso de estudio una muestra intencional de bocas de denuncia de la justicia en la ciudad de Buenos Aires. La investigación, como ya se dijo, recurre a un enfoque interseccional y se basa en el urbanismo feminista, considerando aspectos como accesibilidad, seguridad, diseño universal y sostenibilidad de los trámites judiciales. En esta investigación recurrimos a una metodología cualitativa, hicimos entrevistas no estructuradas, semiestructuradas, observación de lugares y rutinas de trabajo con una lista de chequeo que desarrollamos nosotras mismas y análisis documental.
Este abordaje nos pareció que era particularmente útil para realizar el diagnóstico que buscamos porque nos permite acceder a las opiniones de los operadores sobre las condiciones del servicio que brindan y elaborar diferentes instrumentos para relevar las características más importantes de las instalaciones judiciales, tales como la distribución del territorio de la ciudad, la cercanía a medios de transporte, los horarios de atención, la accesibilidad de los edificios, la identificación clara de las oficinas, las condiciones de habitabilidad de los distintos espacios y los recursos que aseguran comodidad, privacidad e intimidad en las entrevistas. Una de nuestras primeras tareas fue elaborar una definición de acceso a la justicia que nos permita desagregar el concepto en distintas dimensiones abordables a través de esta estrategia de investigación que les menciono. Entonces, en el marco de esta investigación, consideramos acceso a la justicia como aquellos recursos efectivos e idóneos que el sistema de justicia pone a disposición de las personas víctimas de violencia de género para iniciar y sostener un proceso judicial, así como la articulación con otras instituciones a fin de que las personas accedan a información relevante y a la satisfacción de las demandas que motivaron su contacto con el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Esta definición incluye también la facilitación del contacto con operadores judiciales y con otros servicios de apoyo en las distintas etapas del proceso, para atender a la eliminación o minimización de distintos tipos de barreras que pudieran enfrentar a lo largo del proceso. Estas barreras consideramos que se despliegan en múltiples dimensiones, que son de carácter físico, comunicacional, territorial, urbanístico, cultural, logístico, económico y social. Desarrollamos esta investigación en 4 etapas. Incluimos una revisión bibliográfica y normativa, el mapeo y muestreo de las bocas de atención físicas y electrónicas para la recepción de denuncias, entrevistas con informantes clave, como ya mencioné, y finalmente la elaboración de un informe que analiza la información obtenida y presenta una serie de recomendaciones para avanzar en la remoción de estos obstáculos e identificar buenas prácticas que puedan ser replicadas en otros efectores, en la ciudad o en otras jurisdicciones. En este momento estamos en esa etapa. Recientemente terminamos el informe final y lo presentamos. Las dimensiones que identificamos para analizar las bocas de denuncia física en el Poder Judicial de la ciudad son el acceso a los medios de transporte, la seguridad, la accesibilidad edilicia para personas con discapacidad, días y horarios de atención, los recursos de información y comunicación de fácil comprensión y con diseño diverso, la sostenibilidad en el trámite y el acondicionamiento de los espacios. Nosotras tratamos de traducir estas dimensiones en distintos indicadores que salimos a chequear con nuestras listas de relevamiento y observación y también en las pautas de entrevista en profundidad. A nuestro relevamiento incorporamos información elaborada por otras áreas, como es el caso del Observatorio de la Discapacidad del Poder Judicial de la Ciudad, que había hecho un informe analizando la accesibilidad de los distintos edificios del Poder Judicial de la ciudad y nos fue de mucha utilidad para esta dimensión. Cuando no había dimensión disponible, como les mencionaba antes, desagregamos cada una de las dimensiones en indicadores observables para desarrollar nuestros instrumentos de recolección de datos. En particular, quiero compartir con ustedes el desarrollo de la dimensión que mencioné, sostenibilidad del trámite. Me interesa en particular esta dimensión porque fue un trabajo interesante para el equipo, porque no lo encontramos en la bibliografía, sino que es de elaboración propia. Y permite analizar las condiciones que facilitan que una vez que una mujer llega a realizar una consulta, pueda permanecer en el servicio de justicia hasta completarla. Esta dimensión, sostenibilidad del trámite, está compuesta por los siguientes elementos: climatización de las salas de espera y espacios de atención, disponibilidad de un dispenser con agua, existencia de espacios acondicionados para cuidado infantil,
Existencia de espacios acondicionados para lactancia, disponibilidad de refrigerios, tanto para las usuarias del servicio como para los niños o niñas que puedan estar a su cuidado. Disponibilidad de cambiador infantil en espacios de cuidados sanitarios, disponibilidad de conectividad a Internet gratuita para personas usuarias del servicio, disposición de estaciones de carga de celulares para las personas que atienden al servicio, disponibilidad de teléfonos de línea, transporte ofrecido por el servicio, disponibilidad de intérpretes para distintas lenguas o lenguaje de seña y posibilidad de contar con una persona acompañante de confianza. Quería traerles las distintas subdimensiones de esta dimensión, sostenibilidad del trámite, para que nos ayuden a pensar en la complejidad que implica para una víctima de violencia la posibilidad de llegar al servicio y poder permanecer hasta el final de su trámite, de su denuncio, de su consulta. Muchas veces hay muchos de estos elementos que mencioné que son la clave que permite retener a una usuaria del servicio de justicia o expulsarla. Y perdemos en este momento una oportunidad que es muy valiosa, como sabemos todas las personas que hemos trabajado en vinculación con personas víctimas de violencia. Hicimos este trabajo de conceptualización con todas las dimensiones. em, y les decía que me interesaba traer en particular el ejemplo de la dimensión sostenibilidad, también para compartir el modo de aproximación que planteamos frente a la multidimensionalidad de una noción como acceso a la justicia. Y también para mostrar cómo ponemos en juego la perspectiva de género, que muchas veces parece una noción muy abstracta. ¿Cómo ponemos en juego la perspectiva de género en nuestro análisis? Bueno, tratando de dar cuenta justamente de la complejidad de la experiencia de las mujeres víctimas de violencia, que están atravesadas por condiciones muy diversas, tales como las responsabilidades de cuidado, que ya mencioné, por lo que muchas veces acuden a las oficinas a cargo de niños y niñas pequeños, y la extensión del trámite puede afectar las necesidades de la alimentación, higiene o juego de los más chicos, o estar directamente vinculadas con horarios escolares. En nuestra recorrida por las distintas bocas de denuncias, por ejemplo, cuando consultamos por los horarios de mayor concurrencia, muchas veces están directamente vinculados con el horario de entrada o de salida de la escuela, que es el momento en que las mujeres se encuentran eh, para ir a hacer una consulta. Las mujeres también están atravesadas por condiciones tales como la discapacidad o las barreras lingüísticas relacionadas con el dominio de otras lenguas diferentes del español. La inserción laboral más frágil que afecta a las mujeres em, se vincula con que acceden a empleos en condiciones más precarias y esto también incide en sus posibilidades de denunciar violencia y sostener un trámite judicial, porque muchas veces cuando el trámite se extiende por mucho tiempo, lo que sucede es que pierden el jornal del trabajo o pierden el premio por presentismo o puntualidad, y esto afecta sus posibilidades de quedarse y continuar con la denuncia o con la consulta. Estos son solo algunos ejemplos de las situaciones que terminan afectando las posibilidades de formular una denuncia de violencia de género y de las que podemos tener un conocimiento más profundo que nos permita mejorar sustancialmente el servicio de justicia a partir de la disposición estratégica de recursos tales como la infraestructura, que es lo que nos interesa en particular en esta investigación. Nuestra recorrida por los diferentes espacios de toma de denuncia y también las conversaciones con responsables e integrantes de equipos especializados resultó muy enriquecedora y nos permitió constatar algunas conjeturas que teníamos al principio del proceso de investigación y también arrojó luz sobre aspectos que ni la bibliografía ni nuestras anticipaciones habían previsto. Encontramos equipos formados y muy motivados que sacan el mejor partido de los recursos con los que cuentan. El desarrollo de espacios de juego para atender a chicos y chicas y permitir a las mujeres contar con tranquilidad y privacidad para desarrollar sus relatos. El uso flexible de las oficinas para asegurar mayor intimidad y
privacidad a las consultantes, la articulación con otras instituciones públicas y organizaciones barriales para potenciar la visibilidad y para complementar los recursos disponibles en diferentes servicios como acceso a ayudas sociales, patrocinio jurídico cuando hace falta. Todas estas encontramos que son estrategias de los equipos que permiten maximizar el uso de los recursos con los que cuentan. Muchas veces son estrategias que están establecidas en protocolos y otras veces son rutinas que fueron desarrolladas y prácticas que fueron desarrolladas por la buena predisposición de las operadoras de justicia que trabajan en el área de atención de violencia. Cuando comenzamos el relevamiento de las bocas de denuncia, nos encontramos en un principio que los edificios especialmente diseñados para este fin contaban con mejores condiciones de accesibilidad y ambientes adecuados para el trabajo de los equipos interdisciplinarios, que suelen ser equipos de al menos 3 personas. Em, pero a lo largo de la recorrida encontramos también el valor que tienen los edificios multipropósito. Y esto también fue un dato que nos lo señalaron especialmente quienes integran equipos que atienden víctimas de violencia. Y entonces nos señalaron que aunque los edificios multipropósitos muchas veces tienen peores condiciones, en general los edificios multipropósitos son centros comunales donde funcionan otros servicios del Poder Ejecutivo, como pueden ser servicios sociales o organismos de control, como la Defensoría del Pueblo, funcionan áreas como centros comunales donde se van a pagar impuestos, por ejemplo. En principio teníamos el prejuicio de que las oficinas de denuncia que funcionan ahí estaban en peores condiciones. Y en cierta medida es así. ¿Por qué? Porque en general, al ser edificios compartidos, los equipos de recepción de denuncias cuentan con oficinas más acotadas, lo que acá en Argentina llamamos requechos, es decir, no son edificios hechos especialmente para la recepción de víctimas de violencia de género, sino que se agrega una oficinita con Durlock, con divisiones ad hoc en cada lugar, entonces suelen ser espacios más estrechos. Ahora bien, los equipos que nos señalaron que hay una ventaja de los edificios multipropósito que nosotras no habíamos previsto y que tiene que ver con que preservan mejor muchas veces la intimidad y la seguridad de las mujeres, porque las mujeres ingresan en un edificio donde se hacen todo tipo de trámite y de esta manera no se pone en evidencia que van a hacer una consulta o una denuncia sobre violencia de género. Muchas veces esto preserva de una mejor manera la seguridad de las mujeres. Además, estos edificios multipropósitos lo que permiten es articular con otros servicios del Poder Ejecutivo, como había mencionado yo antes, que encontramos como una buena práctica. Muchas veces en ese mismo edificio donde funciona un área del Poder Judicial que atiende consultas y toma denuncias de violencia de género, se puede articular con servicios sociales del Poder Ejecutivo y entonces que la mujer acceda a servicios como subsidios alimentarios, acceso a un plan de vivienda, patrocinio jurídico gratuito, consultar con la Defensoría del Pueblo si hay algún tema como, por ejemplo, la falta de vacante escolar de algún hijo o alguna hija. Y pueden resolver varios problemas en esta articulación de los mismos equipos que aparte para la mujer significa menor costo, porque en una sola recorrida dentro de un edificio resuelve varias cuestiones. En nuestra pesquisa también incluimos una breve exploración de las líneas telefónicas de atención gratuita y de las páginas web que permiten hacer consultas y denuncias de violencia de género, porque también nos pareció que son una parte integral de la infraestructura de toma de denuncia y de provisión de información. Para analizar los sitios web en particular tomamos 3 dimensiones: la estructura y la accesibilidad de la página, la experiencia del usuario y una dimensión que se llama acceso a la justicia. Elaboramos una serie de preguntas guías que relevamos mediante el acceso a las web que efectuamos tanto desde PC como desde dispositivos móviles, porque hoy cada vez más el acceso es a través de
teléfonos celulares, y también entrevistamos a las personas que tienen cargos de coordinación, tanto de las líneas telefónicas como de la página web. ¿Qué haces? Hola, Betsabe, tenés el micrófono abierto. Em, Para ir terminando, me gustaría contarles, como les mencioné antes, estamos en la etapa que recientemente elaboramos un informe final que entregamos al organismo que nos otorgó la beca. Yo les quiero mencionar algunas de las buenas prácticas que encontramos en el Poder Judicial y que recomendamos que se repliquen en la medida de lo posible, y también algunas de las recomendaciones que están basadas en falencias que identificamos y que nos parece que hay que desarrollar una serie de soluciones. Respecto de las buenas prácticas en la dimensión accesibilidad y seguridad, nos parece fundamental que cada una de estas bocas de denuncia cuente con un transporte propio para el traslado de las usuarias de servicios. Muchas veces las mujeres van a hacer una denuncia y tienen que trasladarse a otra sede para acceder, por ejemplo, a los equipos forenses que constatan lesiones, o tienen que volver otro día y no cuentan con recursos. Bueno, que haya un móvil propio que pueda asistir el traslado de las denunciantes nos parece fundamental. La ubicación de las sedes en zonas transitadas y con amplia disponibilidad de transporte público parece una verdad de perogrullo, pero no siempre sucede. Muchas veces las sedes donde se hacen las denuncias están en zonas alejadas. La presencia de personal policial o de seguridad en el ingreso y en el egreso de los edificios, y que estén especialmente capacitados para manejar situaciones conflictivas cuando hay cruces entre denunciantes y agresores, también nos parece importante. También las trabajadoras de los lugares de los tomas de denuncias señalaron que ellas se sienten más seguras cuando pueden recurrir a personal policial y de seguridad cuando hay situaciones conflictivas que muchas veces se producen. Hablé bastante de la importancia para la sostenibilidad del trámite de dispositivos para el cuidado infantil, espacios de juego, que no solo tienen que tener elementos de juego, sino también personal especializado para que atienda a niñas y niños y facilite un momento de privacidad para las mujeres, para hacer sus consultas y denuncias. Muchas veces las mujeres, como saben, vienen con relatos muy dolorosos, muy movilizantes, y no pueden desarrollar totalmente sus consultas, sus relatos, relatar las situaciones si hay niños o niñas presentes, también para preservar a esos niños o niñas, ¿verdad? También la disponibilidad de cambiadores en los sanitarios. Encontramos, por ejemplo, que muchas veces los sanitarios quedan en lugares inaccesibles, en otros pisos. Hay accesibilidad en el edificio, pero no hay accesibilidad para llegar con silla de ruedas a los sanitarios. Esto es importante. Bueno, y que haya cambiadores. También espacios de lactancia, cuando las mujeres concurren con bebés pequeños, muchas veces tienen que amamantarlos, y es bueno que cuenten con un espacio para hacerlo, sobre todo cuando muchas veces el trámite se puede extender varias horas. Disponibilidad de servicios como refrigerios, cargas de celulares, de teléfonos de línea. Encontramos que muchas veces hay espacios acondicionados, pero son muy estrechos, y es fundamental que las usuarias puedan atender y hacer todas las consultas y denuncias con una persona de su confianza, que las acompañe en esta situación que muchas veces es traumática, conflictiva, están atravesadas por emociones contradictorias. Respecto de las capacidades de atención, encontramos que los equipos interdisciplinarios muchas veces cuentan con personas muy capacitadas. Acá en Argentina existe algo que es la ley Micaela, que es la ley de capacitación obligatoria en género. Lo que encontramos es que la mayoría de las integrantes de los equipos cuentan con esta capacitación, que es una capacitación básica en términos de conceptos referidos al género y a qué es la violencia de género.
Una recomendación importante es que se desarrollen capacitaciones especiales, sobre todo que incluyan conceptos y herramientas prácticas para la atención de víctimas de violencia y también capacitaciones especiales dirigidas especialmente a las personas de acuerdo a su rol. De pronto es clave el rol de la persona que hace seguridad en la puerta del edificio, como mencionaba recién. Hay otro rol distinto que es la primera atención de las personas que llegan. Hay otros roles que tienen que ver con la toma de denuncia, con la integración de los equipos interdisciplinarios. Todos estos roles requieren habilidades y formaciones específicas distintas, entonces nos parece que es recomendable desarrollar capacitaciones diferentes y pensando en estas destinatarias que desarrollan funciones muy diferentes. Respecto de la comunicación, disponibilidad de folletería con información accesible, muchas veces la folletería no está en lenguaje claro. Una cuestión básica que encontramos es que muchas veces falla la señalización en los lugares de ingreso, de los lugares, de los lugares donde funcionan bocas de toma de denuncia. No hay señalética que indique para dónde ir, en qué piso es, en qué oficina. Entonces las mujeres tienen que estar preguntando y dependen de la buena voluntad y las capacidades de guía que pueda tener quien les responda. El ampliar el trabajo con organizaciones barriales para fortalecer el arraigo territorial de cada una de estas oficinas también nos parece una práctica y una recomendación muy importante. Y bueno, por último, una situación que es estructural al Poder Judicial aquí en Argentina y también al de la ciudad, y es la cuestión de los horarios de atención muy acotados. Hay una recomendación de ampliar horarios y días de atención de manera tal de facilitar el acceso a todos los servicios de todas las personas que puedan necesitarlo. Yo veo que ya estoy en tiempo respecto de mi intervención, así que aquí lo voy a dejar y bueno, si ustedes, quien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, lo veremos en el espacio para el intercambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Luminé. Antes de darle la palabra a Priscila, les pido encarecidamente si pudieran encender sus cámaras, quienes nos acompañan el día de hoy, porque siempre es más agradable ver a quien le estamos conversando. Así que, Priscila, adelante con tu exposición. Muchas gracias, Valentina. Agradezco también a Diana, que se tuvo que retirar, y a Luminé por contarnos estos proyectos en donde convergemos en gran medida. Y hoy día voy a hablar de la violencia de género y algunos desafíos interseccionales para el acceso a la justicia. Y lo que voy a hacer en mi exposición es introducir, ¿cierto?, esto que conversaba a Luminé, en donde converge este equipo de la Universidad de Concepción sobre nuestros acercamientos a la violencia de género contra las mujeres y a la violencia de género en general, la interseccionalidad y la debida diligencia del Estado, desde donde surgen algunas prácticas institucionales en las que hemos participado como equipo. Y desde ahí me voy a quedar en una segunda parte, que es donde quiero detenerme en algunas reflexiones a partir de investigaciones sociojurídicas que hemos realizado desde la Universidad de Concepción. Pues bien, en esta primera parte, ¿cierto?, que yo les comentaba, todos y todas ya sabemos, ¿cierto?, que la violencia basada en género ha sido entendida por los estándares internacionales de derechos humanos como una de las formas más extremas y generalizadas de discriminación, y que desde ahí el sistema interamericano va a ir desarrollando ciertos estándares que nos permiten comprender, por un lado, la necesidad de un análisis interseccional de los hechos y las situaciones y factores de violencia de género, y por otro lado, los deberes del Estado respecto a la protección de los derechos humanos de las mujeres y en general
de los derechos humanos, ¿cierto? Desde ahí la Corte Interamericana en particular va a mostrar un camino interpretativo donde va a detectar distintos factores de especial vulnerabilidad respecto de personas o grupos de personas que las hacen más susceptibles de vivir discriminación y violencia de género. Desde luego, todas las personas somos vulnerables, ¿cierto?, de ser vulneradas en nuestros derechos humanos. Sin embargo, hay ciertas personas que por distintos factores, como la situación migrante, ¿cierto?, la situación de discapacidad, la raza, la etnia, etcétera, van a encontrarse en mayor vulnerabilidad de ser discriminadas y de vivir vulneración en sus derechos humanos. Desde esa perspectiva, hay dos desarrollos que el sistema interamericano hace de manera clave. Por un lado, el establecer esta especial situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Y por otro lado, el ir avanzando para analizar las discriminaciones múltiples en un primer momento y en un segundo momento para analizar directamente la interseccionalidad, ¿cierto?, de diversos factores que generan situación de violencia y discriminación por razones de género. De esta manera, cuando el sistema interamericano y la Corte va a sostener la interseccionalidad como un elemento clave, lo que va a hacer es ejecutar una herramienta, una metodología que permite un análisis del caso de violencia de los derechos humanos, pero un análisis de la realidad, ¿cierto? La construcción de una epistemología que permite visibilizar y comprender la violencia de género de una manera multidimensional. Así, si bien la Corte Interamericana venía introduciendo una perspectiva de género con el caso penal Castro el 2006, ¿cierto? Y ya instaurando esta perspectiva en el caso Campo Algodonero versus México, el 2009, solo va a ser en el 2015 con el caso González Yu y otro versus Ecuador, cuando directamente comienza a utilizar la interseccionalidad como una herramienta para el análisis del caso y el acceso a la justicia, ¿cierto?, en situaciones de violencia de género. ¿Por qué me interesa partir con esta aproximación teórica o aplicada, ¿cierto?, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos? Porque esto va a permitir visualizar, ¿cierto?, que los estados, cuando tienen que proteger y garantizar los derechos humanos, y en particular el derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia de género, van a tener que relevar los distintos factores que vulneran estos derechos humanos y en lo que vamos a ir aterrizando, ¿cierto?, que vulneran el derecho humano de acceso a la justicia, ¿cierto? Estos factores van a ser claves para luego que el Poder Judicial chileno se preocupe de cuáles van a ser esos factores, ¿cierto?, interseccionales que van a configurarse como barreras de acceso a la justicia. Y que, como voy a contar en otras experiencias, van a permitir también comprender, y en otras investigaciones, ¿cierto?, que hemos realizado, comprender cómo se van a ir configurando estos diversos factores. En este sentido, este marco del derecho internacional de los derechos humanos también nos va a permitir entender, cuando miramos el Poder Judicial, ¿cierto?, que muchas veces la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia de género, frente a esta denuncia, se van a producir por factores interseccionales y que la debida diligencia del Estado va a pasar por detectar, visualizar y buscar erradicar estos factores múltiples. Por otro lado, también desde la perspectiva más amplia del acceso a la justicia, esta debida diligencia va a poner énfasis en distintos espacios de denuncia que van a iniciar el proceso de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género, pero también de personas de las comunidades LGBTIQ+, ¿cierto?, que viven discriminación y violencia por razones de género.
Y es por ello que se hace tan importante la reciente entrada en vigencia en Chile de la Ley Integral, ¿cierto?, de violencia de género. Leyes integrales que se van a, que ya varios países, ¿cierto?, de América Latina, Argentina la tiene hace varios años, van a permitir también comprender la violencia de género más allá de alguna de sus manifestaciones, más allá de la violencia en las relaciones íntimas o intrafamiliar, como fueron las primeras normas nacionales, ¿cierto?, o el acoso callejero, o el femicidio, sino que las va a poder comprender de manera integral y va a impulsar también políticas públicas que entrecrucen los distintos factores de discriminación y por lo tanto los distintos obstáculos de acceso a la justicia en caso de violencia de género. Bueno, dicho esto, lo que yo hoy les voy a comentar son algunas reflexiones a partir de tres grandes investigaciones sociojurídicas que desarrollamos desde la Universidad de Concepción, desde este equipo de justicia y género que le denominamos. El primero es primero la elaboración participativa y luego la implementación piloto de un protocolo de actuación para el Poder Judicial para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad sexual, que es fruto de dos fondos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo chilena, que son los FONDES, ¿cierto?, que lideró la profesora Jimena Goché, que hoy en su calidad de vicerrectora nos saludó al inicio de este seminario. Y desde ahí también quiero comentarles algunas reflexiones de otro proyecto que fue un estudio sobre discriminación hacia personas LGBTIQ+, en la región del Biobío, que fue desarrollado por la Universidad de Concepción en conjunto con la Fundación Iguales, que tenía un proyecto mayor que lo impulsaba. Y finalmente otro proyecto que recién estamos terminando, ya entregamos el informe y María Luminé está en las últimas, nosotros logramos ya cerrarlo, que fue la elaboración participativa el año 2023 y el año 2024 hubo una implementación piloto del protocolo para la atención consular a mujeres víctimas de violencia de género en el exterior. Y bueno, que les voy a, muy brevemente, no me voy a detener en cada uno de estos proyectos, sino que les voy a contar muy a grandes rasgos en qué consistieron para luego detenerme en algunas reflexiones transversales a propósito de los obstáculos de acceso a la justicia. Y es contarle que desde estos primeros proyectos de los FONDES, ¿cierto?, que este protocolo de actuación y su implementación piloto en 17 tribunales, lo que se buscó es entregar una serie de recomendaciones que favorecieran la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones del Poder Judicial chileno. Miramos un órgano del Estado, ¿cierto? Y buscaba favorecer el respeto y el cumplimiento finalmente del derecho humano de acceso a la justicia, con énfasis en las personas usuarias, pero también respecto del trato a integrantes de esta institución. Y de este proyecto, yo, a propósito del tema que hoy nos convoca, solo voy a hacer zoom, ¿cierto?, y contarles que se desarrolló en su primera etapa un diagnóstico integrado que buscó levantar, ¿cierto?, empíricamente los estereotipos, las representaciones y las prácticas discriminatorias en el Poder Judicial chileno. Ese diagnóstico integrado utilizó enfoques multimétodos, ¿cierto? Analizó datos secundarios y primarios, reanalizó una base de datos del propio Poder Judicial, pero también se realizaron entrevistas semiestructuradas y grupos focales para levantar esta data. Perdón. Los hallazgos de este diagnóstico van a ir concordando, ¿cierto?, con los hallazgos que vamos a levantar en la segunda etapa, en la implementación piloto en 17 tribunales, y además con un estudio del propio Poder Judicial del año 2020, que es un estudio de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, usuarias del Poder Judicial, que fue encargado por la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema. Y aquí yo solo voy a hacer un zoom a estos elementos para señalar que transversalmente encontramos barreras institucionales dentro del Poder Judicial, principalmente la presencia de estereotipos de género, ¿cierto? Sesgos y estereotipos de género muy marcados
que configuraban una barrera de acceso a la justicia para las mujeres y personas LGBTIQ+, que se sentían en alguna medida, ¿cierto?, alejadas de esta institución o sufrían directamente una victimización secundaria. Por otro lado, nosotros acá en Chile no tenemos una ley Micaela, sí tenemos avances a propósito de una sentencia de la Corte Interamericana del caso Talarrijo versus Chile, que tenemos incumplido y que dice relación con la formación de y las funcionarias públicas en derechos humanos y perspectiva de género. Todavía no se cumple, y de eso da cuenta también estas barreras institucionales detectadas, que es la falencia de sensibilización y de capacitación en materia de perspectiva de género en términos amplios, desde luego de violencia de género en términos particulares. Y eso también nos permitió detectar que existe, ¿cierto?, una ausencia de un trato especializado, muy a propósito de lo que comentaba Diana al principio, de que esta comprensión y esta praxis de esta igualdad sustantiva se construye, ¿cierto?, en la aplicación práctica, en la construcción del acceso a la justicia. Bueno, esta ausencia de trato especializado se fundamenta en una preconcepción de una igualdad matemática, ¿cierto? Muchos funcionarios y funcionarias visualizaban que para no atentar contra la imparcialidad o contra la igualdad no debían darle un trato especializado a ciertas personas que se encontraban en especial situación de vulnerabilidad. Y eso acarreaba, por ejemplo, acarreó que una de las recomendaciones del protocolo fue, bueno, atienden un espacio distinto, diferenciado, ¿cierto?, más íntimo a, por ejemplo, mujeres que viven violencia de género. Dele más tiempo del que le da al resto de los usuarios, porque es una situación especialmente compleja, como comentaba María Luisa. Bueno, esta ausencia de trato especializado se fundamenta en esta concepción, ¿cierto?, sobre la igualdad. Y la ausencia de una perspectiva interseccional, y esto aparece, ¿cierto?, en los informes en el estudio del propio Poder Judicial, en el estudio diagnóstico del equipo, pero vuelve a aparecer muy patente en el proceso de implementación piloto que reciente el 2023 terminamos, donde salvo uno de los 17 tribunales, que era un tribunal del norte con alta población, por ejemplo, migrante, daba cuenta de este análisis interseccional, ¿cierto?, de la discriminación y violencia de género respecto a otros factores, como en este caso la situación migrante de mujeres en el norte del país. En el resto de los tribunales se visualizaba principalmente ausencia de esta perspectiva. Luego, otro proyecto que quiero referir, el estudio sobre discriminación hacia personas LGBTIQ+ en la región del Biobío, buscaba, entre otras cosas, identificar la percepción de discriminación de las comunidades LGBTIQ+, de las personas integrantes de estas comunidades, y además identificar elementos relacionados con la denuncia y la confianza en instituciones. Lo que se hizo en este estudio es utilizar un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando como criterios de inclusión la identificación o autoidentificación como persona LGBTIQ+, ser mayor de 18 años, residir en la región del Biobío, ¿cierto? Y lo que hizo el estudio es aplicar como instrumento encuesta y participaron 1.890 personas en este estudio. Solo voy a hacer un pequeño zoom de algunos elementos que me interesa hoy día relevar, y es que el 62%, un poco más del 62% de las personas que respondieron a la encuesta daban cuenta que habían sentido cierta discriminación o violencia por razones de género, y la principal causa, más del 90% de estas personas que percibieron violencia y discriminación, dan cuenta que la causa principal es la orientación sexual. Y luego, cuando preguntábamos, ¿cierto?, en qué espacios ellos percibían mayor discriminación o violencia, se releva los espacios religiosos, sobre un 60%, la vía pública, sobre un 60%, y además luego se relevaban espacios como el comercio, los espacios políticos y las instituciones de educación. Luego, cuando se les preguntaba por qué razones no harían una denuncia
sobre violencia o discriminación por razones de género. La mayoría de las personas de la región del Biobío respondían que porque no sacarían nada, y además por una desconfianza, ¿cierto? O un miedo a denunciar. Y además había incidencia también una respuesta en torno a que no sabían cómo hacer una denuncia. De manera que cuando miramos obstáculos de la perspectiva de la violencia y discriminación hacia personas LGBTIQ+, para denunciar, observamos que la desconfianza institucional es muy preponderante, y particularmente cuando analizábamos, ¿cierto?, cualitativamente respuestas abiertas, desconfianza hacia carabineros y hacia el Poder Judicial aparecían como relevantes. Había, por lo tanto, también una situación de experiencias previas que daban cuenta de estas preguntas abiertas y de posibles revictimizaciones secundarias a las cuales tenían o que inhibían la denuncia. Y bueno, finalmente comentarles, o casi finalmente, pero no voy tan mal en tiempo, ¿cierto? Sí, voy un poco mal. Pero muy rápidamente, del protocolo que elaboramos participativamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y que luego implementamos, que elaboramos el 2023 y el 2024 implementamos de manera piloto. Contarles que, si bien no voy a entrar en detalles en los resultados, hay una preocupación, ¿cierto?, del Estado de Chile sobre la intersección entre violencia de género y situación migrante. Y esto lo releva, por un lado, el propio Servicio Nacional de Migraciones, que ha creado una iniciativa de apoyo a mujer migrante para acompañar a mujeres migrantes que viven violencia de género, es decir, mujeres migrantes que llegan a Chile. Y por otro lado, y es un proyecto con fondos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, también con fondos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, desarrolla un proyecto más amplio, dentro de los cuales nosotros participamos solo en este apartado, que es del protocolo, para la atención a mujeres víctimas de violencia de género, a mujeres chilenas que viven en el exterior. Y bueno, de estos 3 proyectos ejecutados desde la Universidad de Concepción por personas del equipo Justicia y Género, me voy a quedar con algunas barreras transversales que fuimos detectando en las distintas dimensiones, ¿cierto? Mujeres dentro del Poder Judicial, en Chile, mujeres chilenas en el extranjero o personas de la comunidad LGBTIQ+, de la región del Biobío. Primero, barreras sociales, y aquí está muy patente la desconfianza a las instituciones, y que probablemente no es una barrera exclusiva en casos de violencia de género. Hace muy poco salió un informe de COES que mide la cohesión social, ¿cierto?, en Chile, y que daba cuenta de una desconfianza generalizada en las instituciones, ¿cierto?, del país. Pero afecta de manera muy preponderante la denuncia y la posibilidad de iniciar el proceso de acceso a la justicia en casos de discriminación y violencia de género. Luego hay algunas barreras psicológicas que dicen relación o que se relacionan desde luego con estas barreras sociales, que se refiere a experiencias previas o experiencias de otras personas, ¿cierto? Y el temor a la revictimización de las víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Barreras institucionales que fueron muy patentes en las investigaciones con el Poder Judicial, ¿cierto? Y que también se conectan con estas falencias en las capacitaciones, en personal especializado, en finalmente la falta de formación de personas que van a acoger a víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Barreras legales que se relacionaban con el temor a la situación frente a hijos e hijas, a la protección de materia laboral o personal, ¿cierto? O a la situación migratoria. Y de alguna manera, estos estudios fueron previos a la entrada en vigencia de la Ley Integral de Violencia de Género
De alguna manera, esta ley viene a tratar de abordar estas barreras legales, ¿cierto? Estableciendo mayores medidas cautelares, visualizando como víctimas de violencia de género también a niños y niñas de las mujeres víctimas de violencia de género, ¿cierto? Lo que repercute también en la relación directa y regular de estos niños y niñas con el agresor, etc. Entonces, estas barreras legales están muy relacionadas con estos aspectos y de alguna manera la entrada en vigencia de la ley integral en Chile puede ayudar, ¿cierto?, a reducir esta barrera. Luego, barreras culturales, la normalización de la violencia de género, no solo en funcionarios y funcionarias que atienden denuncias, sino también en el caso de los consulados, cuando el país en donde se encuentra en los consulados, ¿cierto?, está mayormente normalizado la violencia de género, ¿cierto? Luego encontramos barreras físicas y aquí se cruza mucho con lo que nos comentaba Aluminé sobre, ¿cierto?, su investigación, eh, pero hay un gran énfasis en la distancia a los tribunales, la distancia a los consulados, ¿cierto? Y que aparecía transversalmente en estas distintas investigaciones. Y por último, barreras sociales. Aparece muy relevante la dependencia económica en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género y de ahí, ¿cierto?, todas estas acciones para promover o fomentar la autonomía económica de las mujeres. Y bueno, ahora sí que sí, algunas consideraciones finales. Reconocer la preocupación del Estado, ¿cierto?, en avanzar en la efectiva protección del derecho humano a una vida libre de violencia de género, tanto en las acciones impulsadas por el Poder Judicial, como en las acciones que yo les comentaba de otros órganos del Ejecutivo, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cierto? La necesidad transversal del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, clave, y recientemente a propósito de la entrada en vigencia de la ley integral se ponía de relieve aquello, ¿cierto? Tanto, por ejemplo, en los tribunales de familia, en relación a los tribunales de garantía, como en colaboración con el Ministerio Público, ¿cierto? El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, pero también en el ecosistema consular, ¿cierto?, con las redes de apoyo tanto nacionales como extranjeras. La necesidad transversal del fortalecimiento de la capacitación, en este caso capacitación al punto de la sensibilización inicial, pero también de la capacitación especializada, como también relevaba en su investigación el Observatorio de Género de Buenos Aires. Y un desafío que visualizamos es la medición y el seguimiento de estas iniciativas, ¿cierto? Tanto legislativas como de protocolos o implementación de normas en Chile. Eso, ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Priscila, por tu presentación. Gracias nuevamente a Luminé. Y como les había comentado al principio, ahora hay un breve espacio, porque estamos un poco, casi nos vamos a pasar del tiempo, pero si alguna quisiera compartir alguna consulta a las expositoras, este es el momento de hacerlo. Yo le tengo una pregunta a Luminé, que es respecto a algo que ella mencionó a propósito de las capacitaciones y específicamente de la necesidad de capacitaciones especiales. Como mencionó Priscila, nosotros en Chile hace muy poco tenemos la ley de violencia integral, tenemos una ley a propósito del espacio universitario, de la importancia de la obligación de capacitación. Tenemos una ley de violencia en el trabajo que habla también de la necesidad de capacitación. Entonces, un poco desde el futuro de tener la ley Micaela hace 4 años, me gustaría preguntarte por el impacto de ley Micaela y cuáles han sido los desafíos en su implementación, como para poder pensar en cuáles van a ser los desafíos acá en Chile, ya que tenemos, la verdad es que un boom de leyes de violencia de género en los últimos años. Entonces me gustaría saber más bien la incidencia de esa política de capacitación.
Bueno, hay distintas cuestiones que me gustaría contestarte desde el futuro. Primero, decir, yo quiero hacer una aclaración. La investigación sobre infraestructura en las bocas de denuncia es sobre el Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires. No es sobre el Poder Judicial, no evalúa las bocas de toma de denuncia del Poder Judicial de la Nación. Em, la situación que estamos viviendo aquí en Argentina es que la ley Micaela de capacitación obligatoria en género, igual que todas las políticas de género, están siendo no solo puestas en cuestión, sino activamente desmanteladas por el Poder Ejecutivo Nacional. Esta es una aclaración muy importante, porque para contestarte sobre la ley Micaela, te tengo que decir que todavía la ley Micaela no llegó a alcanzar. La ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género de todos los funcionarios estatales y todos los empleados estatales. No llegó a alcanzar a todos y a todas, sobre todo cuando pensamos en los poderes ejecutivos. Yo hice la aclaración que estaba hablando desde el Poder Judicial de la ciudad porque, ¿qué pasa? Esta puesta en cuestión desde el partido que gobierna el Poder Ejecutivo Nacional y este desmantelamiento de las políticas de género, no alcanza directamente a los poderes judiciales en virtud de la división de poderes. Tampoco es como decimos en Argentina, es que vivimos en un tupper. Obviamente resuenan los ecos de toda esta política contraria a la perspectiva de género y al enfoque de derechos humanos en general. Y resuena también en el Poder Judicial, pero todavía en el Poder Judicial, tanto nacional como en los poderes judiciales locales, como es el caso de la ciudad, todavía es obligatoria la capacitación en género y esto ya no es así en el Poder Ejecutivo. Entonces, esa es una aclaración que me parece importante porque un comentario desde el futuro es algo que ustedes ya deben saber, pero el recorrido en términos de acceso a derechos no es lineal y hay avances y retrocesos y lo que estamos viviendo acá en Argentina, sobre todo desde el punto de vista de la agenda feminista y de derechos humanos en general, es un retroceso atroz. Em, la ley Micaela fue muy cuestionada por el Ejecutivo Nacional, pero bueno, como les decía, en el Poder Judicial todavía sigue en vigencia y la capacitación en género sigue aplicándose. ¿Qué pasó con la capacitación en género en el Poder Judicial? Justo hay uno de los libros del observatorio que tengo un artículo en coautoría con una colega del observatorio que se llama Roberta Ruiz, que analiza un poco una investigación muy modesta que hicimos, un relevamiento sobre capacitaciones en la justicia sobre género previas a la ley Micaela. ¿Y qué pasaba? Que antes de la ley Micaela, que es una ley, ay, ya me olvidé el año, pero debe ser 2019, si mal no recuerdo, em, antes de esa ley Micaela, ya en distintos ámbitos del sistema de justicia se habían desarrollado capacitaciones en género y lo que había pasado es que muchas veces eran capacitaciones más específicas, más orientadas, más sofisticadas que la capacitación general para todo el mundo y básica que propuso la ley Micaela. La llegada de la ley Micaela lo que supuso en muchos ámbitos es que se reorientaron recursos. Entonces, muchas veces a favor de la masividad se perdió especialización. Porque bueno, los recursos son escasos, entonces si se pone la inversión en la ley Micaela y en alcanzar masivamente a todo el mundo, se perdieron esas capacitaciones muchas veces que ya habían avanzado muchísimo en espacios como el Ministerio Público de la Defensa de Nación, a partir del liderazgo de la Defensora General de la Nación, que
se reconoce feminista y rápidamente armó un área de género y un espacio de capacitación de vanguardia en el Poder Judicial. Pero así también en otras áreas. Entonces, bueno, muchas veces están estas dos caras de una capacitación obligatoria en género. Alcanza a todo el mundo, pero bueno, se quitan recursos a veces de esas otras iniciativas más especializadas que había, en función de esto que yo decía, de pensar capacitaciones específicas para el rol de cada quien, para la función. De pronto en el Poder Judicial yo también tuve que cursar la capacitación obligatoria en género, y era una capacitación que a mí lo que me pareció era que era muy compleja para quienes de pronto desarrollaban tareas en áreas de intendencia o de seguridad en edificios, y tal vez no era tan profunda y específica para quienes escriben sentencias, ¿no? Entonces me parece que hay que diferenciar estas cuestiones y avanzar en capacitaciones que sean moduladas, ¿no? De acuerdo a la función de cada quien. Después, hay otra cosa que voy a llegar a dejar planteada, no tengo la respuesta y como el tiempo se nos va, me imagino que no vamos a llegar a desarrollar, y es que muchas veces las capacitaciones obligatorias parece que partieran de la suposición de que hay sectores que no respetan derechos o no aseguran el acceso a justicia de mujeres y diversidades sexuales por una cuestión de ignorancia, y más bien tenemos que pensar cómo incidir en los sectores que tienen o creencias contrarias o convicciones, sistemas de convicciones diferentes, y me parece que es algo que se nos vino encima, nos golpeó la cara como una cachetada con este último cambio de gobierno y este viraje a la derecha abrupto en Argentina. Y es eso, de que hay mucha gente que no es que no sabe, no tiene un primer contacto con una sensibilización con lo que son los derechos de las mujeres y otras diversidades, sino que tiene activamente posiciones conservadoras en materia de género, de familia, de identidad de género, y bueno, eh, eso no lo soluciona, me parece a mí modestamente, la capacitación obligatoria básica en género para todos los funcionarios. Es algo que tenemos que abordar con otras estrategias. Muchas gracias, Alumine, por tu respuesta. Nos deja planteados hartos desafíos, y nos deja también con la tarea de no quedarnos solamente en la promulgación de las leyes, sino que ir más allá. Y dado el tiempo y que no hay más preguntas, me queda solo agradecerte nuevamente a Priscila por su presentación, a Diana que la realizó primero, y a cada uno de las personas que se conectó esta tarde, y los invitamos a seguir las redes sociales tanto del observatorio como del equipo Género y Justicia de la Universidad de Concepción. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego.